Va a arrancar el partido aquí en el Defensores del Chaco. Señores, ya tocó Vegetti. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Nacional Cerro Porteño. La va jugando para Alejandro Zamudio. Zamudio, escapa Zamudio, se metió en diagonal, tocó, viene el remate. Alexis Martín Arias y un manotazo salvador. Notable el arquero, le pegó como venía Richard Prieto, parecía gol. Una extraordinaria intervención de Alexis Martín Arias. La pelea Vegetti, la recupera Nacional dentro del área. El toque solo para Bailón, está, le pegó. Y el balón que cruza, se desvía, se pierde afuera. Llegó Nacional con Bailones. Richard Prieto que encara, que se mete, que toca por izquierda. Y allí llega Díaz, viene el centro para Bailones. El golpe de cabeza de Zamudio que rebota en el propio compañero y se pierde afuera. Llegó profundo Nacional. Se adelanta Luciati. Hay tiro libre. Bobadilla y Morel también se incorporan entre los probables cabeceadores y le pega Cecilio. Va el tiro libre Cecilio. Vegetti. ¡Gol de Cerro Porteño! Pablo Vegetti. Apareció el poderío en el juego aéreo del Pirata. Gran centro de Cecilio. Vegetti saltó, conectó, impactó con fuerza esa pelota. Cerro Porteño pasa a ganarle a Nacional 1-0. La importancia de la pelota parada, sí, siempre es un arma para destrabar. El partido no era para Cerro Porteño, no estaba haciendo, no le estaban saliendo las cosas, pero en pelota parada, aquí la oportunidad, decíamos, de salir un poco del molde. El buen centro, se juntan dos cosas. Hay posición Offside. adelantada de Vegetti, el gol no sube al marcador, esto continúa 0-0. Bueno, aquí está el resultado final entonces en la jugada. Fina, bien de VAR. Bajan por el hombro Por el de hombro Pablo de Vegetti. Es fina, es de VAR. Yo Sí. contra la tecnología no puedo ir. Fricciones dentro del área. Cecilio le va a pegar con la cara interna del pie derecho. Y viene el córner de Cecilio. Arriba, golpe de cabeza. Travesaño. Otra vez Cerro inquietó en el juego aéreo. Fue Matías Pérez el que metió el cabezazo. Se salvó milagrosamente Nacional. Y otra vez la pelota parada, que le está dando el rédito a Cerro Porteño en esta. Vegetti primero. Tomás Gutiérrez entregando la pelota sobre Feliu. De pecho Luciati anticipa. Hay un rebote y falta. Y hay tarjeta roja directa para Hugo Iván Valdés. Caído Morel tomándose del rostro. Codo, dice Blas Romero. Reclaman los de Nacional. Y todo Nacional reclamando. La baja Luciati. Va con el brazo arriba, pero yo no veo un movimiento. Lo termina tocando en la cara. No sé si es para roja, no me convence para roja. El primer impacto me parece que es en el hombro. Después él tira el brazo y no le pega con el codo. Le pega, me parece, con el antebrazo. El árbitro entendió que era para roja. Hay que ver si desde el VAR lo llaman a revisar la jugada. Le dice Blas Romero, tu brazo está abierto. Sale Cañete, entrega sobre Feliu. Pide Bailone, vino para él. Anticipa, corta y va Matías Pérez, ataca Cerro Porteño, sigue Matías Pérez, cayó. E insiste Páez, Páez escapa, Páez se mete, Páez quiere. No pudo Cecilio. El árbitro cortó, marcó falta. Y también reclamaba Pérez. Una infracción. Pérez desde el piso terminó picoteando esa pelota. Se quejaba de una falta, pero en el origen de la acción, aquí está. Esto reclamaba falta y después, lo pisó, Mesa. Y lo pisa.
inexplicable lo de Mesa, porque lo termina pisando a Pérez. Y se termina impulsando sobre él. Sí. Allí. Y sostiene la pisada, no es que saca rápido. Por eso, como si hubiera pisado, probablemente lo echen a Mesa sobre esto, porque es una tontería lo que Increíble lo que acaba de ya hacer. se dio cuenta que pisaba al Sí. rival y se impulsó encima del cuerpo. Y lo siguió pisando. Es increíble lo que acaba de hacer Mesa. Ahí falta. Ahí lo pisa, no saca rápido el pie, no es que intenta sacar o se da cuenta y dice, ay, no. Se impulsa. Él quería seguir jugando la pelota, Claro. y en vez de sacar el pie e impulsarse sobre el derecho, él se carga sobre el pie izquierdo. El árbitro del partido, Blas Romero, Se va solo, lo echa. En tiempos de VAR esto no se puede hacer. 4 del segundo tiempo y Nacional se queda con 9. Le pega Cecilio. Córner para Cerro Porteño. Ejecución de Cecilio Domínguez. Va al centro, el golpe de cabeza a las manos del arquero. Se quedó con la pelota el Kili Rojas. No le dio fuerza a ese cabezazo Morel. Sin potencia y sin mucha dirección, justo donde estaba el Kili Rojas. Está Velázquez. Está Kimoui. La pelota jugada en corto para Cecilio. Se abre Cecilio. Viene el centro al área. El remate de Torres. Saca Tomás Gutiérrez. Pelea Kimoui. La metió, entró Piris Damota. Logró puntear la pelota. El balón por raya final. Piris Damota. Ante la salida de Kili Rojas. Intentó la definición. Yo punteé, pero por él, dice Robert Piris. En esta, saque de arco al final. Pero ahí una duda. Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Robert Piris Damota. La pelota para Kimoui, se mete, busca el área, balón para Chaparro, centro, una peinada. Sobre el segundo palo, Gómez no puede terminar bien. Llegó Cerro sin poder rematar. Hasta aquí no ha sido claro y no le ha sacado el máximo provecho a esos dos hombres de más que tiene. Llega, pero no es lo suficientemente claro Cerro como para terminar. Con Cecilio que recibe, se mete al medio, centro de zurda, segundo palo ahora, golpe de cabeza, solo Vegetti, tapó Kili, y va Cecilio, segundo palo, saca Nacional, remate, doble remate de Páez, y ha sido lo más peligroso de Cerro Porteño en este segundo tiempo. Aquí está el Kili Rojas mano a mano con Vegetti, le pone el cuerpo, achicó muy bien y rápido el portero, pintado de amarillo. Aquí está, otra va a tener así tan clara Vegetti mano a mano con el arquero, Aquí habilitado, achicó bien el Kili, se lanzaba el Kili, achicaba el tiro cuando el arquero se achica tan rápido, se achica el arco, dice, bueno, se cumplió esa para Vegetti. Córner para Cerro Porteño. Va Piris Damota, rápido Cecilio, la mete arriba, pasado arriba, golpe de cabeza, entró Piris. El Kili Rojas casi metido dentro de su arco. Le saca el gol a Robert Piris Damota. Se está convirtiendo en figura. El Kili sacó 2 pelotas de gol aquí, solo, otra vez. Bien trabajado del centro, segundo palo. Vuelve Robert Piris, le da el puntapié y sobre la línea prácticamente abre todas las manos, estira el cuerpo el Kili. Empieza a hacerse figura. Otro córner para Cerro Porteño. Cecilio Domínguez para pegarle. Va el córner de Cecilio Domínguez. Va al centro, primer caño, un rebote Kili. La sacó con el pie. El Kili Rojas se encontró con esa pelota y la rechazó como podía. Matías Pérez estuvo cerca del gol. Otra vez Rojas, in extremis. Cambiando sus ejecuciones Cecilio. A ver cómo ahora. Va todo Cerro buscando el gol. Centro de Cecilio. Golpe de cabeza de Vegetti. Se pierde ese balón afuera. Saque de portería para Nacional. Sigue Chaparro. Vino para Franco y mira al arco y le pega. Kili Rojas se quedó con la pelota. A las manos del Kili con algún que otro susto porque sobrepasa un poco las manos. Va Páez, centro peligroso, golpe de cabeza. Kili. Impresionante
lo que atajó el Kili Rojas. Centro claro, el Kili voló. Robert Pires da Mota no puede creer, atropelló allí Jonathan Torres. Holland parece resignado. El Kili es la gran figura. Aquí está el centro. Eran 2 de Cerro, fíjate. Robert Pires cabecea. El árbitro va a dar por concluido el partido. Señores, hubo empate. Cerro no pudo ganarle a Nacional 11 contra 9, jugando así desde los 4 minutos del segundo tiempo del partido. Cerro suma 1 punto, se pone a 3 de Olimpia, pero puede quedar a 6 si Olimpia le gana mañana a Rubio Ñu. Así es, esto también está frenada. Es una buena noticia para el conjunto franjeado.